Y entonces, sin comerlo ni beberlo, llegó el momento en el que el mundo pudo saltar por los aires. Pero no lo hizo. Y todo gracias a este hombre, Stanislav Yevgrafovich Petrov, a quien hasta ahora no conocían ni en su barrio, pero que una noche de septiembre de 1983 tuvo el destino del mundo en sus manos. Это одна из первых частей ракетных войск. Здесь живут традиции трудных. Задачу в случае нового появления американских военных самолетов на юге. El horno no estaba para bollos. La URSS acababa de derribar un avión coreano que había entrado en su espacio aéreo por despiste. Y los Estados Unidos seguían en sus 13 de colocar una buena batería de misiles en Europa occidental. Con ese ambiente poco tranquilizador, llegamos al 26 de septiembre de 1983. 14 minutos después de medianoche, todas las alarmas saltan en el búnker Serpukov 15, a unos 100 kilómetros de Moscú, cuando el satélite Oko capta el lanzamiento de un misil nuclear norteamericano. Tiempo estimado de impacto, 20 minutos. El teniente coronel Petrov es el responsable de activar el protocolo de respuesta, es decir, el contraataque nuclear que acabaría con todo lo que estaba por venir. Pero por el contrario, decidió ignorar todas las alarmas, incumplir las órdenes de la cadena de mando y esperar. Y no pasó nada. Resulta que el Sol, la Tierra y el satélite Oko se alinearon de tal forma que este último confundió la luz solar reflejada en las nubes con el lanzamiento de un misil. Gracias a los nervios de acero de este señor, podemos contar lo ocurrido estos últimos 30 años. Un señor que merece ser sacado del anonimato y que dará mucho que hablar. Por este programa, por supuesto, y por el documental que Kevin Costner estrena este año. Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo al no hacer nada. Petrov fue un teniente coronel de las tropas de defensa aérea soviéticas que nació en Vladivostok, una ciudad del antiguo extremo oriente soviético, y que desempeñó un papel clave en el llamado incidente del equinoccio de otoño en 1983. ¿Y qué hizo? Pues sencillamente identificó correctamente una alerta de ataque con misiles como una falsa alarma, evitando así una posible guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. De no haberlo hecho, hubiese supuesto la Tercera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que en ese momento ambas potencias estaban enfrentadas en lo que se le llamó la Guerra Fría. Pero veamos realmente cómo sucedieron los hechos. Petrov estaba a cargo del búnker Serpukov 15, donde se coordinaba la defensa aeroespacial soviética, y tenía una misión muy clara, la de verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores. Hay que tener presente que 3 semanas antes la Unión Soviética había derribado un avión de pasajeros surcoreano que invadió el espacio aéreo soviético, matando a las 269 personas a bordo, incluidos varios estadounidenses. En definitiva, toda una tragedia totalmente innecesaria. Como contrapartida, la OTAN pronto comenzó el ejercicio militar Abel Archer 83, interpretado por el KGB como una preparación de un primer ataque, enviando estos últimos un mensaje a sus espías en Occidente para advertirles de que se prepararan ante una posible guerra nuclear. El reloj del apocalipsis, o Doomsday Clock, estaba más cerca de la medianoche que nunca. Y en medio de todo esto, a las 3 semanas, un satélite soviético dio la alarma. Un misil balístico intercontinental estadounidense se había lanzado desde la base de la Fuerza Aérea Malmstrom, ubicada en Montana, Estados Unidos. En 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Petrov creyó que era un error, aunque más tarde los ordenadores indicaron que 4 misiles más se dirigían hacia la URSS.
y esto se debe a que conocía bien las peculiaridades del sistema de satélite OCO, de alerta temprana rusa, y creía que este podía equivocarse. Así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, tan solo 5, cuando Estados Unidos tenía miles. Decidió esperar y se descubrió que era una falsa alarma causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite OCO. Es decir, que durante 23 largos minutos no hizo absolutamente nada, siendo precisamente ese su gran acierto. Cuando años después le preguntaron por qué no había dado la alerta, contestó con una lógica aplastante: la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Como recogió la BBC, 23 minutos más tarde me di cuenta de que nada había ocurrido. Si hubiera sido un ataque real, ya lo sabría. Fue un verdadero alivio. Pero el incidente ridiculizó a muchos altos cargos soviéticos y estos consideraron que Petrov se equivocó al no comunicar la información a sus superiores, para que ellos decidieran si era o no errónea. Aunque, dadas las circunstancias, no lo castigaron, pero eso sí, lo reasignaron a un puesto inferior y decidieron ocultar el incidente. Aun así, ya después de la caída de la Unión Soviética, recibió muchísimos premios. De todos ellos, ninguno fue de su país, la URSS. Y es que, en este caso, es totalmente válida la frase de que nadie es profeta en su tierra. Si quieres en ver julio más de vídeos 1947, como este, el Boletín de los Científicos Atómicos publicó por primera vez en su portada el reloj del apocalipsis, mejor conocido como Doomsday Clock. Lleva un nombre de gran impacto porque es utilizado como analogía de qué tan cerca estamos nosotros, la especie humana, de la destrucción total y catastrófica del planeta. Este reloj no funciona como un reloj normal. Este solo muestra 20 minutos antes de la medianoche y originalmente representaba qué tan cerca estaba el mundo de una guerra nuclear, ya que sus fundadores fueron miembros del Proyecto Manhattan, proyecto que hizo posible la bomba atómica. Tras el desafortunado evento de Hiroshima y Nagasaki, los miembros del proyecto sintieron la necesidad de crear conciencia de lo sucedido y explicar los peligros que esta tecnología puede traer. En el año en el que el reloj fue publicado por primera vez, este estaba a 7 minutos de medianoche. Esta hora fue elegida por Martin Langsdorff, quien fue el artista detrás de la ilustración. Su razón siendo porque ella creía que era la hora correcta para el momento. Y desde 1947, el reloj se convirtió en una alerta mundial para la guerra nuclear. Pero los tiempos han cambiado, y el Boletín de los Científicos Atómicos ha estado acomodando los minutos basándose en otras cosas aparte del manejo nuclear. Las razones modernas del ajuste de los minutos ahora incluyen cambio climático, armas biológicas, ciberataques y técnicamente cualquier avance que represente algún tipo de peligro para la humanidad y el planeta. Desde su creación ha estado en constante movimiento, se ha adelantado y atrasado debido a eventos globales que han sucedido. Por ejemplo, en 1963 el reloj se atrasó 5 minutos gracias a que la Unión Soviética y los Estados Unidos americanos firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares. En 1968 se adelantó 5 minutos debido a la Guerra de Vietnam. En 1990 se atrasó 4 minutos por la caída del muro de Berlín. En 1998 se adelantó 4 minutos debido a las pruebas nucleares de la India y Pakistán. Como pueden ver, los actos globales de gran impacto son tomados en consideración para ajustar el reloj. Ahora, el 2017 ha sido un año muy especial y uno muy influyente en el reloj, debido a 2 razones: presidente Trump y el desinterés por la ciencia. Yo sé que estos 2 factores son un tanto aleatorios, pero las razones tienen mucho sentido. Quiero dejar en claro que no soy un comentarista político ni pretendo hacerlo, pero las razones por las cuales Trump influye son 3. No cree en el calentamiento global y dice que es un invento de China. Su forma de hablar sobre temas de guerra y armas nucleares es un tanto irresponsable. Y la última razón es el líder de una potencia mundial, la cual tiene la habilidad y la capacidad de empezar una guerra,
la cual puede fracturar el medio en donde vivimos. Por otra parte, tenemos el desinterés por la ciencia. Si eres una persona que ve mis videos, es porque existe la gran posibilidad de que te guste la divulgación científica y te agrada aprender. Así que, ocupamos. Hola, ¿qué tal? Más ¿Cómo les gente va? como tú. Hoy vamos ¿No a ha sido hablar un sobre año la crisis muy fácil de para la los ciencia? misiles. ¿Y qué fue de este hecho histórico? Bueno, decir que la crisis de los misiles de Cuba fue una escalada de tensión prebélica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Tuvo lugar en octubre de 1962, descubrieron los preparativos para instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba. También debemos decir que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias globales. Ambas empezaron entonces un enfrentamiento que afectó a todo el planeta. Aunque nunca entraron en guerra abierta, sí participaron indirectamente en numerosos conflictos. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente hablar sobre las causas de la misma. Bueno, para comenzar, decir que las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes. Entre las principales, los reiterados intentos de derrocar al gobierno de Cuba por parte de los Estados Unidos. También las rivalidades y amenazas históricas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética junto con Cuba. Otra de las causas fue el embargo económico que Estados Unidos impuso al gobierno de La Habana, y también las diferentes políticas e ideologías defendidas por los países involucrados en el enfrentamiento del capitalismo y el comunismo. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que dicho proceso se produjo tras el fracaso del presidente Kennedy de invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para que llevara a cabo la misión, pero el ejército de Fidel Castro los detuvo en tan solo 72 horas. También decir que debido al fracaso de invadir Cuba, Estados Unidos implementó un plan de invasión más directo, llamado la Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, la cual notificó impactó contra un de satélite también ruso de más de 1 tonelada que tras casi 40 años en órbita ya no funcionaba. Los 7 ocupantes de la Estación Espacial Internacional, 4 estadounidenses, 2 rusos y un alemán, se refugiaron en naves por miedo a la chatarra espacial. Puede ir a 16 kilómetros por segundo, mucho más rápido que una bala, por eso es tan peligrosa, asegura Igor, de la Academia Rusa de Cosmonáutica. En los años 80, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética destruyeron satélites en órbita. Desde entonces, este tipo de acciones no es frecuente, aunque en 2007 China o India en 2019 provocaron la alarma mundial con ensayos parecidos. Rusia probó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. Se trata del misil Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance, que según el presidente Vladimir Putin, servirá de advertencia a los enemigos de su país. Esta arma realmente única fortalecerá el potencial de combate de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará de forma fiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará que quienes al calor de una retórica agresiva intentan amenazar a nuestro país lo piensen 2 veces. Según Putin, el misil es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos. El Ministerio de Defensa ruso indicó que el lanzamiento tuvo lugar desde el centro de Plesetsk, en la región de Arcángel, en el noroeste del país. Añadió que alcanzó, como estaba previsto, un objetivo en otro terreno militar, el de Kura, en la península rusa de Kamchatka, en el extremo oriente, a más de 5.000 kilómetros de distancia. Moscú indicó que una vez finalizado el programa de pruebas, el Sarmat pasará a formar parte de las fuerzas estratégicas rusas. En Estados Unidos, el Pentágono señaló que Moscú había notificado debidamente a Washington sobre el ensayo en virtud de las obligaciones que le impone el tratado nuclear, y añadió que la prueba no es considerada una amenaza por Estados Unidos y sus aliados.